Como pasa en la vida de cualquier persona que a lo largo de esta vive momentos de alegría y felicidad. Así fue la vida del gran Diomedes Díaz, una vida llena de altos y bajos, de momentos de mucha alegría, pero también de mucha tristeza. Su andar estuvo marcado por muchos estados de soledad, olvido y llanto, pero él con su gran talento y haciendo lo mejor que sabía hacer, tenía el don de transformar todos esos sentimientos en música. El cacique de la Junta fue un hombre dichoso con momentos especiales, pero muy poco demostró el dolor causado por la muerte de sus seres queridos, amigos más cercanos y hasta compañeros de agrupación. Aquí les contaremos diferentes sucesos dolorosos que marcaron la vida de este gran artista, quien a pesar que no era una persona de demostrar públicamente sus momentos más tristes, en silencio y fuera del ojo público se quebraba por estas lamentables pérdidas. Su hermana Elvira Luz, una pronta partida. De los dolorosos sucesos que son desconocidos por la fanaticada de Diomedes fue la desaparición de su hermana menor Elvira Luz, cuando apenas comenzaba su carrera musical y estaba construyendo su agrupación en Valledupar. Diomedes era el mayor de una numerosa familia, por lo cual a temprana edad se dedicó a trabajar para ayudar a sus padres con el sustento de la familia. Sus hermanos lo querían mucho y le agradecían que él velara por ellos. Lamentablemente, una de sus hermanas menores, quien para el momento de los hechos tendría unos 8 años, murió después de sufrir un accidente en casa y adquirir meningitis en el hospital de Valledupar. Diomedes, siendo ya cantante, se apersonó del entierro y terminó llevándola al corregimiento de la Junta, jurisdicción de San Juan del Cesar, y en medio del dolor que embargaba a la familia sepultaron a Elvira Luz, a quien de cariño le decían la Monita. La culpa por la muerte de su tío Martín Maestre. La muerte que más le marcó a Diomedes fue la partida de su tío Martín, compositor y acordeonero. Martín Elías Maestre Hinojosa fue el tío que influyó y alentó a Diomedes a iniciar su carrera musical. El compositor y acordeonero falleció el 1 de agosto de 1979 en un accidente de tránsito ocurrido en las afueras de Valledupar. La muerte se presentó luego de que la camioneta Ford que conducía a Diomedes chocó contra una loma de tierra y se volcó. Martín iba en la parte de atrás y recibió la peor parte al quedar debajo del vehículo, perdiendo la vida en el instante. El cacique de la Junta, quien para esos tiempos comenzaba a grabar en el vallenato, fue culpado incluso por homicidio por sus tíos y familiares más cercanos, algo que indiscutiblemente le marcó su vida. No se despidió de su compañero Juancho Royce. La repentina muerte de Juancho Royce a causa de un fatal accidente aéreo enlutó a todo el género vallenato, en especial a su compañero musical Diomedes Díaz. Esta pérdida a Diomedes lo llevó a sufrir de una profunda depresión, misma que lo hizo pasar por uno de los momentos más difíciles de su vida. Aparte del dolor que estaba viviendo por la muerte del compañero, a Diomedes le tocó vivir algo parecido a lo de Martín Maestre, su tío, ya que las personas lo culpaban de esta tragedia. Siempre le recriminaron el hecho de que él, por no ir en esa avioneta, se salvara, pues además en ese accidente murieron Maño Torres y Eudes Granados, quienes también formaban parte de la agrupación de Diomedes. Diomedes, viendo el malestar y el inconformismo de las personas hacia él, decidió no asistir al entierro de Juancho, hecho que lo hizo blanco de incontables críticas y cuestionamientos. Incluso por su ausencia en el sepelio, Diomedes fue declarado hijo no grato de San Juan del Cesar por el Consejo Municipal. Además, fue duramente criticado por ponerle reemplazo a Juancho Royce, Rangel Maño Torres y Eudes Granados a solo 3 días después de que murieran en dicho accidente. Santos González, Luis Ángel, Samuel y Felipe sin homenajes. Diomedes Díaz fue un hombre de grandes amigos, quienes conocieron sus raíces campesinas y aplaudieron la forma de superarse. A unos los conoció en parrandas y otros llegaron gracias al destino. Santos González, compadre de Sacramento, fue una de las personas más cercanas al cacique, y a quien le hizo varias canciones, entre ellas Mi Compadre, grabada en 1989 con el acordeón de Juancho Royce. Santos González fue secuestrado y posteriormente asesinado por el ELN. Otra gran pérdida para Diomedes fue la de Samuel Alarcón, a quien lo bautizó el Rey de la Guajira, en una canción que simplemente cantó en parrandas y quedó para la historia. Su nombre completo era Samuel Orlando Mengual Alarcón y fue asesinado al interior de la cárcel Modelo de Bogotá en enero de 1995, con tan solo 48 años de edad. Otros episodios que marcaron a Diomedes fueron los asesinatos de Luis Ángel González y Felipe El Yad, amigos íntimos del cacique. La despedida de su papá, Rafael María.
La muerte de su papá Rafael María Díaz fue muy dura para Diomedes. Durante toda su vida Diomedes sintió gran respeto y admiración por su padre, quien a pesar de la difícil situación que vivían nunca dejó a su familia abandonada. Por el contrario, trabajaba arduamente en diferentes oficios para llevar el sustento a su numerosa familia. Para Diomedes su padre era una de las personas más importantes de su vida, por lo cual cuando ya tuvo la solvencia económica para ayudar a su familia, le brindó a su padre todas las comodidades y la abundancia económica que nunca había tenido. Rafael María Díaz falleció en Valledupar a los 77 años de edad al sufrir una afección cardíaca. Cuando ocurrió su muerte se refugió en una finca aislado de todos por varios meses. Fueron varios meses en los que el cacique sufrió por esta gran pérdida. Lamentablemente Diomedes no acompañó a su padre al cementerio durante su último adiós, pues la muerte de Rafael Díaz sorprendió a Diomedes en plena recuperación de la operación a corazón abierto que se había practicado en Bogotá. Hoy Diomedes y su padre Rafael María, lo mismo que su hijo Martín Elías, permanecen unidos en el cementerio Jardines del S. Homo, en Valledupar. Desde el cielo lloró a Martín y Moisés. Los jóvenes Martín Elías Díaz y Moisés Díaz perdieron la vida en terribles accidentes de tránsito. Su partida se dio a una temprana edad y dejando a su familia sumidas en la tristeza. Sus muertes se dieron tiempo después de que su padre se fuera, pero se dice que Diomedes desde el cielo lamentó el fallecimiento de sus hijos porque jamás creyó recibirlos tan pronto en la peña del Señor. Hasta aquí todos los detalles de este video. Cuéntanos en los comentarios qué opinas acerca de este tema. Recuerda respetar la opinión de los demás. Nos vemos en un siguiente video.